Buen día a todos. Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, del curso de Climatología y Meteorología. Les vamos a dar a conocer sobre la temperatura, las escalas de temperatura, los elementos climáticos de la temperatura, ejercicios aplicativos y la importancia de la temperatura en los seres vivos. En los elementos climáticos tenemos a la latitud. La latitud es la distancia desde un punto de la superficie hacia la línea ecuatorial. La temperatura va a variar con la latitud, ya que esto se va a deber a la incidencia de los rayos solares. En el Ecuador, los rayos solares son más directos, ocasionando que las temperaturas sean más altas. En las latitudes más altas y en los polos, los rayos solares son menos directos. Esto va a ocasionar que las temperaturas sean más bajas. Otro elemento climático es la altura sobre el nivel del mar o la altitud. La temperatura disminuye con la altura. El promedio es de 6,4 grados centígrados por kilómetro de altura. A mayor altitud, la densidad y la presión van a tender a disminuir. Esto va a ocasionar que haya menos partículas que generen y absorban energía, y por ello la temperatura va a ser baja. Otro elemento climático va a ser el relieve. El relieve son las distintas formas existentes de la corteza terrestre. Los climas marítimos van a presentar temperaturas óptimas en invierno y en verano. Caso contrario va a suceder en los climas continentales, donde las temperaturas van a ser extremas. Otro factor climático vendría a ser los vientos. La temperatura va a intervenir en la formación de vientos, ya que cuando una masa de aire aumenta su temperatura y disminuye su densidad, esta masa de aire va a tender a ascender, ocasionando que otra masa de aire más densa y fría pueda ocupar su lugar, generando así los vientos. El movimiento de los vientos va a ocasionar también una variación en la temperatura, que nos puede dar la sensación de frío o de frescura. Radiación solar. Es la fuente de energía de la atmósfera de nuestro planeta. Esta radiación llega en forma de luz y calor en diferentes longitudes de onda. Constituye el espectro visible, los rayos UV y los rayos infrarrojos. Vegetación. Para el desarrollo de la vegetación es muy importante la temperatura, ya que ayuda en la actividad a los microorganismos. Nos proporciona sombra al suelo, disminuye la pérdida de humedad y excesivos cambios de temperatura. Topografía. Son las características de la superficie terrestre. Influye en el calentamiento o flujo del aire. Estas se agrupan en cuatro: plano, montaña o valle, tierra, agua y las áreas urbanas. Composición y naturaleza de las superficies. En ella vamos a encontrar las zonas cubiertas por rocas, que poseen una mayor temperatura, pues absorben la energía. En cambio, en las zonas cubiertas por hielo, el calor solo se refleja y por ello poseen bajas temperaturas. Escalas de temperatura. Existen dos tipos de escalas de temperatura. Uno que es la escala relativa y el otro que es la escala absoluta. Dentro de las escalas relativas tenemos las siguientes. Escala Celsius. Esta fue propuesta por el científico sueco Anders Celsius en 1742, en donde determina que para el punto de fusión del hielo le corresponde un valor de 0 grados Celsius y para el punto de ebullición del agua un valor de 100 grados Celsius. Escala Fahrenheit. Esta fue propuesta por el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. Fahrenheit determina que para el punto de fusión del hielo le corresponde un valor de 32 grados Fahrenheit y para el punto de ebullición del agua le corresponde un valor de 212 grados Fahrenheit. Escala Reaumur. La escala Reaumur fue propuesta por René Fairchild de Reaumur entre 1683 y 1757.
Este determina que para el punto de fusión del hielo le corresponde un valor de 0 grados y para el punto de ebullición del agua le corresponde un valor de 80 grados de Reaumur. Por tal motivo, esta escala es reemplazada por la escala Celsius. Escala Romer. La escala Romer fue propuesta por el astrónomo danés Ole Christian Romer en 1701, en donde se propone que para el punto de fusión del hielo le corresponde un valor de 7.5 grados y para el punto de ebullición del agua le corresponde un valor de 60 grados. Por tal motivo, esta escala es reemplazada por la escala Fahrenheit. Escala Newton. La escala Newton fue propuesta por Isaac Newton en 1700. Newton se basó en un recipiente que contenía aceite de linaza, en donde mide la variación de volumen con respecto a sus puntos fijos. Escala Leyden. La escala Leyden fue propuesta en un laboratorio de criogenia que se estableció en Leiden, Holanda, en 1894. Esta escala puede medir temperaturas inferiores a menos 183 grados Celsius. Escala de Lisle. La escala de Lisle fue propuesta por el astrónomo francés Joseph-Nicolas de Lisle en 1732. Escalas absolutas o termodinámicas. Escala Kelvin. La escala Kelvin fue propuesta por el físico matemático William Thomson Kelvin. Esta determina que para el punto de fusión del hielo le corresponde un valor de 273.15 grados Kelvin y para el punto de ebullición del agua le corresponde un valor de 373.15 grados Kelvin. Además, esta escala fue adoptada por el Sistema Internacional de Unidades. Escala Rankine. La escala Rankine fue propuesta por el físico escocés William John Rankine. Esta determina que el punto de fusión del hielo es de 491.67 Rankine y el punto de ebullición del agua es de 671.67 grados Rankine. Para poder convertir las diferentes temperaturas dadas en diferentes escalas, podemos utilizar la tabla de conversiones. Ejercicio aplicativo. El día de hoy en la ciudad del Cusco se pudo observar una temperatura máxima de 30 grados Celsius y más tarde una temperatura mínima de 10 grados Celsius. Convertir estas temperaturas a las escalas Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Comenzamos la conversión con la temperatura máxima de 30 grados Celsius. Reemplazamos en la ecuación y obtenemos los resultados de Fahrenheit 86 grados, Kelvin 543.15 grados, Rankine 546 grados. Lo mismo realizamos con la temperatura mínima de 10 grados Celsius. En ella obtenemos los resultados de Fahrenheit 148 grados, Kelvin 363.15 grados y Rankine 2550 grados. Importancia de la temperatura en los seres vivos. La temperatura de los seres vivos no solo depende de la temperatura del ambiente, hay otros factores actuando en él. El balance de calor y radiación expresa los intercambios de energía y calor de un organismo. Por ejemplo, una hoja que está sometida a muchos flujos de intercambio del sol recibe radiación de onda corta, radiación visible y radiación de onda larga. La temperatura en las plantas. En una planta, la distribución del calor no es homogénea, sino que se registran diferentes temperaturas en cada parte del espécimen. En las raíces, la temperatura es igual a la del suelo. En las hojas, la temperatura es similar a la que hay en el aire. Y en el tronco, la temperatura es más elevada debido a su inmovilidad. La temperatura actúa en todas las etapas del desarrollo de las plantas. La actividad de las funciones biológicas de la planta tiende a aumentar exponencialmente con la temperatura, puesto que al fin y al cabo son reacciones químicas. Las temperaturas excesivas, tanto por frío o por calor, pueden llegar a causar la muerte de los seres vivos. En general,
Las temperaturas elevadas permiten una mayor evapotranspiración y por lo tanto una menor disponibilidad de agua. Temperaturas por encima de los 50 grados provocan la destrucción de proteínas vitales en la planta, mientras que las temperaturas bajas a veces son positivas para las plantas, puesto que pueden originar efectos estimulantes en ellas, como por ejemplo el rebrote temprano y las funciones biológicas quedan bloqueadas. En las plantas la asimilación de clorofila se anula con bajas temperaturas y las funciones vegetativas pueden llegar a detenerse. La respiración y la absorción del agua se reduce. Los seres humanos y muchos animales tienen la capacidad de regular su temperatura de manera natural, es decir, no necesitan de ninguna fuerza de voluntad para adaptarse al ambiente externo, sino que este proceso lo realizan de manera natural. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a vivir en un lugar donde la temperatura gira alrededor de los 25 grados y nos trasladamos a un lugar donde la temperatura roza el grado cero, nuestro cuerpo comenzará a adaptarse por metabolismo natural a ese ambiente. Otro ejemplo en los animales sería que un insecto para sobrevivir a una temperatura de 40 grados deberá trasladarse hasta encontrar un espacio alejado de los rayos del sol, como debajo de una roca, donde la temperatura puede ser menor.